Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a referirnos en este encuentro a uno de los temas tal vez más importantes de esta materia y más importante para un geólogo como lo es el análisis de cuenca. El análisis de cuenca es fundamental porque nos provee a nosotros de un entendimiento global de cómo funciona una cuenca. Y eso va a ser importante para todo tipo de estudio, ya sea estratigráfico o cualquier estudio, sobre todo también si tendemos a ver el tema de recursos naturales o el entendimiento de la estratigrafía, de la sedimentología. Para análisis de cuenca vamos a movernos en un programa, en un tema más general. Vamos a comenzar viendo algunos conceptos desde tectónica de placas, un punto fundamental para entender cómo se configura una cuenca, cómo comienza la subsidencia, cómo se controla la subsidencia, qué tipo de relleno vamos a tener, cómo es la relación entre la actividad tectónica y la sedimentación. Muy importante, o sea, vamos a ver que hay cuencas en las cuales tenemos la sedimentación y la tectónica como que actúan de manera separada. Primero tenemos la acumulación de los sedimentos y posteriormente la tectónica que los deforma. O tenemos otras cuencas en donde la tectónica y la sedimentación están actuando al mismo momento. Esto quiere decir que al mismo tiempo que estamos generando espacio de acumulación, estamos teniendo deformación. Esto nos va a llevar a cuencas, un tipo de cuencas en particular, que después ya lo vamos a ver en detalle, principalmente son las cuencas de antepaís o las cuencas de Forland, que tienen este tipo de sedimentación asociada a tectónica. Vamos a ver algunos criterios como reconocer los distintos tipos de sedimentación, relación con tectónica, de acuerdo al tipo de depósito, al tipo de acumulación que vamos a tener. Vamos a revisar un poco el concepto del geosublinal, que dominó la geología por más de 100 años en su definición de los tipos de cuencas. Vamos a hablar un poco del ciclo de Wilson, cómo se crean y se destruyen las cuencas, digamos, desde que se genera un océano hasta que este océano se destruye finalmente en una zona de subducción. El análisis de los tipos de subsidencia y después vamos a ir con la clasificación de cuencas en relación a la tectónica global, a la tectónica de placas. Cuencas cratónicas continentales, cuencas de márgenes divergentes, cuencas en contextos convergentes, cuencas formadas en relación a colisiones continentales, digamos en este caso asociadas a lo que son los márgenes convergentes, cuencas relacionadas a fallas transcurrentes y cuencas performantes, o sea, de cuencas de tipo Pulapat, un poco hablando de las cuencas oceánicas, que son cuencas que tienen baja preservación, porque como ustedes saben, el fondo oceánico tiende a ser destruido en la zona de la subducción. Y finalmente vamos a hablar un poco de paleogeografía y paleoclimatología. Yendo al concepto del análisis de cuencas, de acuerdo al libro de Box, se define el análisis de cuencas como el estudio de cuándo y cómo las cuencas se forman, evolucionan y especialmente se rellenan de sedimento y finalmente se destruyen. O sea, todas las etapas que involucran desde la configuración de la cuenca, tipo de relleno, de formación y erosión, le hacen a lo que sea el análisis de cuenca. ¿Cómo es la evolución de la cuenca? Bueno, normalmente vamos a encontrar que el relleno es sumamente complejo y va a tener, por supuesto, distintos elementos que la van a controlar. Por un lado tenemos la tectónica, fundamental con respecto a definir el contexto geotectónico en el cual se va a desarrollar esta cuenca. ¿Cuáles son los factores, el tipo de subsidencia, si vamos a tener subsidencia en el centro de la cuenca o hacia uno de los laterales, dependiendo de cuál es el tipo de factor que va a producir el hundimiento del terreno y esa capacidad para contener los sedimentos. Por otro lado tenemos la sedimentación. Y la sedimentación va a estar referida también a los tipos de materiales que van a estar disponibles en la inmediación de la cuenca. Siempre decimos de que asociado a una cuenca vamos a tener una gran discordancia. Esa discordancia tiene que ser tan grande o más grande que la cuenca sedimentaria.
porque evidentemente cuando nosotros observamos una cuenca sedimentaria con un relleno de miles de metros de sedimento, tenemos que pensar que lateralmente, al mismo tiempo, tiene que haber una discordancia donde se tienen que haber erosionado miles de metros de sedimento para ponerlos a disposición de la cuenca. O sea, una cuenca no actúa nunca, no es nunca algo aislado, sino que está asociado a una gran discordancia. Internamente, ¿cómo va a ser el relleno de la cuenca? Bueno, puede estar controlado si es una cuenca que tiene vinculación marina por cambios del nivel del mar, y también el clima, que también de alguna manera controla los cambios del nivel del mar. Esto, digamos, el clima y los cambios del nivel del mar nos va a dar nosotros lo que conocemos como la halociclicidad o los halociclos. ¿Se acuerdan? En la clase hablábamos de los autociclos como los ciclos de alta frecuencia que están regulados por la propia dinámica del sistema depositacional. Por el contrario, los halociclos están producidos por factores externos, como pueden ser el clima a escala global, como pueden ser el glaciostatismo o todo tipo de factores que afectan a las cuencas y al sistema en su conjunto. Por lo tanto, la halociclicidad nos va a dar ciclos que vamos a reconocer en gran escala dentro de las cuencas, controlando la sedimentación. Entonces, bueno, decíamos, las rocas sedimentarias, los estratos, estructuras y facies, más o menos van a estar de alguna manera afectados y a su vez controlados por lo que es subsidencia, la sedimentación, tasa de sedimentación, distintos tipos de sedimentos que tengamos disponibles, cambios relativos al nivel del mar y el clima. Todos estos factores nos van a dar el relleno de una cuenca en particular. O sea, de toda esta complejidad, digamos, acá vamos a ver si tenemos una cuenca dominada por sedimentación clástica, sedimentación carbonática, si es una cuenca que va a tener un arreglo en general grano creciente o grano decreciente, o sea, si los materiales más gruesos van a estar hacia la base o hacia el techo, cómo va a evolucionar esa cuenca respecto del tiempo, digamos, si es una cuenca que va a permanecer, digamos, activa durante un tiempo determinado o se va a desactivar y va a ser tectonizada y puesta en erosión, etcétera, etcétera. O sea, todos estos factores van a controlar el desarrollo de esa cuenca. Inclusive van a controlar si esa cuenca tiene posibilidades de tener materia orgánica secuestrada. ¿Por qué, digamos, las cuencas secuestran materia orgánica? Porque es una estrategia del sistema exógeno, o sea, la Tierra necesita mantener los niveles de oxígeno a los valores lógicos para sostener la vida. Y para ello necesita secuestrar parte de carbono. ¿Cómo lo hace? Con las calizas, con el carbono inorgánico y con los hidrocarburos, con el carbono orgánico. Los hidrocarburos en realidad son una consecuencia. La naturaleza secuestra la materia orgánica y la sepulta dentro de las cuencas para sacarlo del sistema. Después, bueno, el ser humano va y busca hidrocarburos y produce esos hidrocarburos y los vuelve otra vez a llevar a la atmósfera, ¿no? Por todos los problemas que eso implica, pero bueno, son males necesarios. Entonces, bueno, ¿para qué utilizamos nosotros el análisis de cuenca? Porque nosotros, las cuencas son grandes depósitos de detritos, materia orgánica, agua y un montón de recursos que nosotros vamos a necesitar. Como algún amigo me decía, los grandes basureros nuestros son los lugares donde en el futuro vamos a ir a buscar metales, vamos a ir a buscar cantidad de recursos. Bueno, las cuencas sedimentarias son como grandes, digamos, no sé por si llamarlos así basureros, pero grandes lugares donde la naturaleza preserva materia orgánica, donde tenemos agua subterránea, muchas veces reservorios de agua, y donde tenemos reservorios minerales. Si nosotros vamos a tratar de producir o de recuperar hidrocarburos, aguas y depósitos, necesitamos tener un conocimiento de cómo es la geometría, la distribución y cómo son los sedimentos dentro de estas cuencas sedimentarias. Entonces, bueno, vamos a ver acá, porque tenemos, por un lado,
los sedimentos y las rocas sedimentarias, que son los elementos que merecen estudio. Esto lo digamos que nosotros vamos a enfocarnos a estudiarlos a partir de distintas técnicas que vamos a ver ahora. Estas técnicas sedimentológicas y estratigráficas nos permiten a nosotros leer las rocas. Es como si nosotros aplicáramos, esto sería, digamos, las páginas de un libro escritas en un idioma desconocido, y nosotros mediante estas técnicas podemos hacer hablar a las rocas, a los sedimentos, para que nos cuenten la historia de la cuenca, cómo esa cuenca se configuró, cómo fue su relleno, cómo funcionaron los ciclos, cómo están distribuidos dentro de esta cuenca los distintos elementos, los recursos, ya sea hidrocarburos, ya sea aguas subterráneas, ya sea minerales o lo que nosotros queremos producir dentro de esa cuenca. Cuanto mayor es el conocimiento de la cuenca, mayor va a ser, menos va a ser la incertidumbre que nosotros vamos a tener. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar nosotros a analizar la cuenca? Bueno, primero, la adquisición de datos, muy importante, porque nosotros vamos a primero tener que ver los afloramientos. Para esto, bueno, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, las unidades listoestratigráficas, el primer paso para analizar una cuenca sedimentaria es entender las unidades que afloran en la cuenca. Sí, tenemos afloramientos, ¿no? Por supuesto. Hay algunas cuencas que solamente aparecen en el subsuelo, y en este caso vamos a tener que valernos de perforaciones o, por ejemplo, como es en el caso de la opción argentino, exploración geofísica. Ahí nos vamos a valer de los mapas gravimétricos, nos vamos a valer de la sísmica de reflexión y todos otros elementos geofísicos que nos van a permitir iluminar el subsuelo y tener una idea de lo que está en el subsuelo. Hay muchas cuencas en las cuales tenemos los dos, tenemos afloramientos y tenemos el subsuelo. En este caso, muchas veces la adquisición de datos se hace de modo combinado. Analizamos afloramientos y analizamos datos de subsuelo, ya sea registro, corona, sísmica y todo tipo de material disponible. Presentación de los datos. Estos datos los vamos principalmente a presentar y a sintetizar en mapas. Pueden ser mapas de superficie, pueden ser mapas de subsuelo. Ahora vamos a ver distintos mapas, como son los mapas estructurales, los mapas isopágicos, mapas que nos reflejan distintos tipos de características del subsuelo o de la superficie, paneles o cortes estratigráficos. En este caso vamos a ver de que hacemos como un corte vertical, ejemplificando determinadas situaciones que podemos ver de la estratigrafía, de la sedimentación o de las distintas unidades. Vamos a basarnos también en columnas estratigráficas. Pueden ser columnas o pueden ser pozos. Las columnas estratigráficas normalmente nos referimos a estas, son las que obtenemos en el análisis de superficie, en las cuales relevamos capa a capa. Se pueden complementar también con un registro de gamma ray o de rayos gamma de superficie para tener una calibración mejor con el campo. Y el software, que cuando uno, bueno, normalmente tiene un software geológico, uno puede cargar todo este material dentro de un software y con esa manera tener un manejo mucho más ágil para presentar esos datos y para interpretarlos. Entonces, bueno, ¿cómo, digamos, llegamos a procesar esos datos de una cuenca sedimentaria? Para ello nos valemos de las secciones estratigráficas. Las secciones estratigráficas son básicas para entender el origen y evolución de la cuenca. Acá tenemos distintos tipos de recursos, desde mayor resolución, por ejemplo, en el campo, el relevamiento de campo. Después tenemos subsuelo, los testigos corona, análisis de Cutting. En el campo, por ejemplo, también me olvidé de mencionar las secciones delgadas y todo ese tipo de dilataciones absolutas que también complementan no solo la descripción de los tipos de roca y los sedimentos. Y a medida con menor resolución tenemos los perfiles de imagen de pozo, que son perfiles eléctricos, en realidad muchos perfiles de resistividad que nos dan como una imagen de la roca como
como si fuera las estructuras, pero con un cierto, digamos, desenfocada, no se ven con el detalle de la roca original. Después, bueno, tenemos los registros de pozo, registros eléctricos, de perfilaje, de routing, y finalmente tenemos la sísmica. Todas estas, digamos, son distintas técnicas para analizar las cuencas con distinta resolución. A veces, bueno, integrarlas es un poco complicado por justamente este tema de las escalas. Entonces, la sección estratigráfica, decíamos, es el punto básico. Esta es una sección estratigráfica, acá estamos comparando una sección hecha desde una corona. Las coronas, decíamos, es como un chorizo de roca, esto que vemos acá, que está puesto como una miniatura de fotos, son la roca como se obtiene de la perforación. Tenemos una columna acá al lado donde está la descripción litológica y las estructuras sedimentarias. Es como si fuera una columna tratando de emular una columna de campo. Tenemos los registros aquí a la izquierda, registros ya sea de gamma ray, de distintos tipos de propiedades de la roca. Puede ser un registro sónico, o un registro de densidad neutrón, o registro de densidad. De alguna manera, bueno, para calibración, que se usa para calibración con el testigo. Y con el testigo corona, como tenemos acá, esto al lado tenemos puesta la imagen del pozo. En este caso, este pozo tiene una corona y tiene también imagen de pozo. Acá tenemos unas distintas curvas donde están resultados de análisis convencionales, desde muestras de porosidad y permeabilidad, mostrando cómo es la relación de cada fase con sus propiedades petrofísicas, y finalmente lo que es el análisis de fase y la interpretación de cada fase y asociación de fase dentro de un ambiente. O sea, esta base de datos, digamos, es fundamental para tratar de entender los elementos constituyentes del relleno de la cuenca, como son las capas y los estratos. Y en este caso lo que tenemos es una sección de campo. En esta sección de campo, lo que nosotros hacemos es describir capa a capa los sedimentos, y vamos a ver que acá tenemos esta curva que estamos viendo acá, que es una curva de rayo gamma. Este rayo gamma fue medido en el campo con un cintillómetro portátil, donde hacemos una lectura cada 50 centímetros. Y eso nos permite construir una curva. Como vemos acá, hay una cierta calibración entre las lutitas, que tienen un gamma un poco más alto, y las arenas, que tienen un gamma un poco más bajo. Y más o menos estos perfiles, ¿por qué lo hacemos? Porque después, cuando intentemos llevar el estudio de campo al subsuelo, el único nexo a veces que vamos a tener de comparación son los perfiles de rayo gamma. Por otro lado, acá al lado lo que tenemos son las asociaciones de fases reconocidas y a su vez los ambientes depositacionales, y en la última columna que ven allá está la estratigrafía secuencial, ¿no? Límites de secuencia, low stand, high stand y secuencias elementales. Esto, bueno, acá arriba hay un cuadro de referencia que sirve para interpretar estas columnas. ¿Qué hacemos entonces con estas columnas? Básicamente hacemos paneles estratigráficos que nos permiten entender los cambios evolutivos de la cuenca y también los cambios de fases. Como podemos ver, las columnas son distintas, no hay dos columnas iguales, así que tenemos que entender por qué estos cambios de espesores, por qué aparecen otras unidades, y esto nos va a dar a nosotros una idea de la regionalidad de la evolución y de cómo interactúan, cómo se relacionan unas columnas con las otras. En este caso también tenemos otro corte, acá por ejemplo podemos ver relaciones de overlap que se pueden entender a partir de una correlación con un panel estratigráfico, un corte estratigráfico. También tenemos mapas, los mapas estructurales. En este caso, bueno, mapa estructural se entiende como un mapa que muestra la estructura a veces al tope de una capa o de un determinado nivel. Nos sirve, por ejemplo, para ver dónde están las zonas más altas dentro de una estructura y dónde tenemos las zonas más bajas. Esto es crítico, por ejemplo, si nosotros tenemos un yacimiento de hidrocarburos
y arriba de esto tenemos un sello, vamos a ver en qué zona, por ejemplo, pueden llegar a estar los contactos, agua, petróleo o gas, agua o gas, petróleo, etcétera, etcétera. Porque los fluidos dentro del reservorio se van a ubicar estratigráficamente en una posición, digamos, de acuerdo a su densidad. Y saber también entender bien cómo son el cierre de las estructuras, cuál es el nivel más bajo de ese reservorio. También tenemos mapas. Este mapa, por ejemplo, es un mapa ya donde vemos estas curvas de nivel que vemos acá. Podemos ver un mapa de isópaco, un mapa con los diferentes espesores de las unidades. Podemos ver dónde está el depocentro, la zona que tiene mayor espesor de sedimentos, es esto que está marcado en rojo, y también analizar la configuración de la cuenca y las zonas donde la cuenca desaparece por falta de columna. Este punto que vemos acá en la transición a la verde sería donde estaría el punto de bisagra tectónica que hablábamos en la clase de secuencial. El punto donde la cuenca deja de ser cuenca y pasa a ser una zona de levantamiento. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí estamos. ¿Esta es la siguiente? Nos faltaba una. Ahí está. Bueno, estamos los dos tocando. Acá vemos también otra vista de los mapas isopáquicos, mapas que muestran zonas que tienen el mismo espesor de sedimentos. También a nosotros nos permite saber dónde están los mayores espesores. Y bueno, acá también esto estamos marcando mapas de isócoros. ¿Cómo sería en español, Mariano? Isocoras. Mapas de isocoras y mapas de isopáquicos. El mapa isopáquico, como podemos ver, es el mapa que marca el espesor real de la unidad. Y el mapa de isocora lo que marca es el espesor en la vertical de la unidad por efecto de la deformación. ¿No? Bueno, pero supuestamente nosotros podemos tener los dos tipos de mapas. Esto es más real en cuanto al espesor que se van a atravesar dentro de los yacimientos. ¿Sí? Como dice acá, si las capas están horizontales, los mapas isocóricos e isopáquicos son exactamente iguales. A ver, Está quedando mal eso. Bueno, pasar la voz ahí. Bueno, también tenemos mapas paleogeográficos donde nosotros ponemos nuestro análisis de fases dentro de un contexto de un plano y podemos saber dónde están, por ejemplo, las zonas de aporte principales, cómo sería el sentido de avance de estos sistemas depositacionales y cómo relaciona la principal distribución de los plásticos, por ejemplo, en este caso. Acá también tenemos un mapa de litofacies. En este ejemplo, acá tenemos distintas litologías. Estamos hablando de litologías dominantes, no es que esto sea absolutamente, sino que acá dominan las arenas, acá dominan las arenas y lutitas, acá tenemos las lutitas con algunas arenas, y acá tenemos lutitas, y acá tenemos unas, en este caso, como aparece acá en el marrón, serían algunas lutitas y calizas. O sea, acá lo que estamos combinando son un mapa de isópaco, de espesores, que son estas líneas que tenemos acá, y fíjense acá que dice líneas del mismo espesor, son estas que tenemos acá, y al mismo tiempo estamos poniendo en el mapa las litología. O sea, sabemos en cada punto cuál va a ser la litología dominante y cuál va a ser el espesor esperado para esa determinada litología en la localidad. Es muy importante estos mapas para el uso dentro de la exploración de hidrocarburos. También tenemos mapas de paleocorrientes y en este caso analizamos o estudiamos estructuras direccionales
y en base a esas estructuras direccionales podemos saber cómo era la dirección, en este caso un sistema eólico, la dirección, esto que tenemos acá en verde, la dirección de los vientos dominantes durante el Jurásico, perdón, y en este caso la dirección de transporte de los sistemas fluviales. O sea, por un lado tenemos sistemas fluviales, fluviolacustres en el oeste, y por otro lado sistemas de grandes campos eólicos con las paleocorrientes de cada uno. Esto, bueno, es un análisis también de paleocorrientes en un sistema también lacustre, y vemos la dirección principal de aporte, y esas rosas acá que tenemos de paleocorrientes en realidad nos indican cuáles son, dentro de la cantidad de lecturas que hacemos nosotros, cuáles son las zonas predominantes. Si vemos una rosa de paleocorrientes de este tipo, quiere decir que tenemos corrientes bidireccionales. Es típico, por ejemplo, de donde tenemos acción de mareas. Si tenemos rosas que están definidas hacia un sector, principalmente son corrientes de tipo unidireccional, y la mayor, digamos, extensión de la rosa indica hacia dónde van las paleocorrientes principales. Bueno, también para el análisis de cuenca, muy importante los estudios bioestratigráficos que nos van a permitir, nos van a ayudar en la correlación de las capas, nos van a ayudar para conocer la edad de nuestros depósitos, nos van a dar idea acerca del clima y nos van a dar pistas también acerca de los ambientes. Y también, bueno, nos van a dar pistas de dónde provienen los aportes. Por ejemplo, si yo estoy en una cuenca mayormente marina y tengo mucho aporte desde el continente de plantas, restos de plantas, eso nos indica de que los sistemas deltaicos fueron muy importantes en el aporte, la provisión de los sedimentos. Si tengo una dominancia de elementos calcáreos, eso nos va a decir a nosotros que, bueno, tengo mucha producción intracuencal de elementos. Obviamente, sí, la bioestratigrafía es muy importante para, digamos, anclar en edad los depósitos que tenemos dentro de la cuenca. Los estudios de petrofacies, esto, bueno, se hace mediante el análisis de disecciones delgadas. Muy importante porque acá nosotros no vamos a analizar solo la proveniencia. La proveniencia obviamente nos va a dar los tipos litológicos que tengamos, pero muy importante es analizar la diagénesis también, ver cómo esa roca evolucionó desde que se acumuló, si tiene, por ejemplo, qué tipo de cemento tiene, si tiene disolución, si hay oquedades dentro de la roca que pueden proveer porosidades que fueron producidas por una disolución de ciertos minerales, o cómo es el empaquetamiento interno. Eso va a ser crucial a la hora de caracterizar esta roca como un posible reservorio. También, bueno, nos permite entender cómo fue el clima, cómo fue la meteorización, y vamos a sintetizar todas las características de esa roca en esta hoja petrográfica que muestra, bueno, no solo la composición, los análisis convencionales, el cemento, y hay estudios que son la evolución diagenética, cómo este material pasó desde ser un sedimento no consolidado a ser una roca, y todos los eventos que tuvo que sufrir que llevaron a su configuración actual, ya sea como un reservorio de agua o de hidrocarburos, o su composición, en este caso para la producción de minerales. Bueno, vamos a la siguiente. En los estudios geofísicos, en este caso entramos con la sísmica, que a nosotros nos va a ayudar a entender la estructura de la cuenca, la geometría de la cuenca, porque en definitiva vamos a poder reconocer dónde los sedimentos van perdiendo espesor. El análisis sismoestratigráfico, la determinación de secuencias sísmicas, secuencias depositacionales, y la integración de todos los estudios geofísicos con los estudios de campo y los estudios de roca, que nos permite a nosotros entender de manera y pasar las distintas escalas entre los distintos elementos. Esto, bueno,
muy importante para aquellos que se dediquen a la industria de hidrocarburos. Dentro de los estudios geofísicos tenemos los estudios de magnetismo, de polaridad magnética. Ustedes saben que bueno, los polos fueron cambiando a lo largo de la historia geológica. Estos cambios son bastante rápidos y existe una escala magnetoestratigráfica y por lo tanto, bueno, esto también nos permite a nosotros establecer guías de correlación dentro de la cuenca para establecer qué es lo que estaba pasando en cada lugar de la cuenca en ese momento. Y para eso nos valemos muchas veces de los estudios paleomagnéticos. La siguiente. Bueno, estudios geofísicos, muy importante en este caso son los mapas gravimétricos. Los mapas gravimétricos nos permiten a nosotros conocer qué es lo que tenemos en el subsuelo. Si tenemos una disminución de la gravedad o una anomalía negativa de gravedad, quiere decir que nosotros tenemos un espesor importante por debajo de rocas sedimentarias, porque las rocas sedimentarias tienen menos densidad y por lo tanto nos van a dar menos gravedad. Si tenemos un aumento de la gravedad, quiere decir que posiblemente tengamos rocas mucho más densas, rocas de basamento, y el basamento esté más cerca. Por eso las anomalías de Bouguer o las anomalías de baja gravedad son las anomalías que nosotros nos van a permitir identificar dónde están las cuencas sedimentarias, dónde están los grandes depocentros de sedimentos, sin siquiera hacer un pozo o sin siquiera tener la sísmica. Nos dan la primera aproximación. Tienen baja resolución, pero son muy efectivas en relación costo-beneficio